Bueno, en nuestro ADN científico decidimos convocar a uno de los jóvenes investigadores de Tucumán que nos representó en unas jornadas internacionales hace poquito tiempo en Bolivia, el encuentro AUGM de Universidades del Grupo Montevideo, y nos acompaña Brian Bulán. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Bueno, Brian, contanos un poquito desde la Facultad de Ciencias Naturales, particularmente de la licenciatura en Ciencias Biológicas, ¿cuál es el trabajo que presentaste y por qué es importante este proyecto que estás haciendo ya como para recibirte y que tiene involucrada ser, compartir estos saberes con la comunidad? Bien, lo que presenté en Bolivia, digamos, es parte de un trabajo que vengo haciendo con mi doctora de tesis, que es Lucía Claps. Es sobre unos insectos, unos bichos conocidos como cochinillas, que son muy importantes porque son plagas de cultivos, y básicamente el trabajo que se presentó en Bolivia es parte de mi tesis, que es una clave para una identificación fácil de estos tipos de insectos para un público científico o para un público general que no tenga el lenguaje técnico, por así decirlo, y que pueda utilizarlo como pequeños productores o gente que trabaja en municipalidades y demás. Este insecto, la cochinilla, está presente en muchos cultivos. Por ejemplo, en Tucumán tenemos mucho limón, tenemos caña de azúcar, tenemos arándanos. ¿En qué cultivos ataca particularmente la cochinilla? Bueno, en lo que es el limón está muy presente, obviamente está muy monitoreado por la importancia que tiene el limón para la provincia. Y yo puntualmente lo que trabajo es en lo que es arbolado urbano, en lo que es plazas, parques, casas, y también en frutales de uso doméstico, que por ahí son reservorios para esta plaga, porque por ejemplo tenés que los productores o distintas instituciones están controlando a la cochinilla en lo que son los campos, las producciones, pero tenés el otro punto de vista, que está un reservorio en la ciudad, como por ejemplo en cítricos o en diferentes plantas que no están siendo controladas o monitoreadas. Y esto es clave pictográfica, es una especie de libro manual que tiene gráficos para que el productor pequeño o por ahí la comuna rural que tiene el arbolado público pueda monitorear y descubrir cómo es la cochinilla, cómo combatirla. ¿Tiene un poco de esta información? Sí, básicamente lo que es darle una herramienta de fácil acceso y de utilización a, por ejemplo, una persona que trabaja en la municipalidad cuidando el arbolado urbano. Entonces lo que le permite es, por medio de imágenes, ver en cuál etapa está el insecto en la planta que está en el hospedador y en qué tipo de hospedador sea, y le da la facilidad de poder controlarlo y tener un acceso más fácil a saber qué es lo que está atacando su planta. O por ahí, porque pasa mucho que al ser pocos los especialistas que hay a nivel mundial en estos tipos de insectos, te ahorras mucha plata, porque por ahí vos le mandás una muestra a X país y no es el especialista de ese tipo de bicho, y empiezan a ir y volver las muestras. Entonces también facilita eso, de más o menos orientarte qué es lo que estás viendo y hacia dónde tenés que ir para buscar una solución. Brian, te pregunto, ¿qué tan dañino, qué tanta capacidad de daño tiene en el cultivo una cochinilla? Y bastante, depende del ataque que tenga. Por ejemplo, en lo que estuvimos recorriendo en ciertas provincias, por ejemplo, se vio mucho en el ataque del arbolado urbano, no tanto económico, pero sí puede causar un daño, porque por ejemplo había árboles de muchísima edad que estaban con un ataque muy grande, y lo que causa es debilitamiento en ramas, en diferentes cosas, y lo que puede hacer es que cuando venga una tormenta grande cause daños cayendo el árbol sobre alguna persona o algo. Pero de ahí en más, o sea, el bicho no es que nos hace algo a nosotros, no es que si comes una fruta que tenga cochinilla te va a hacer mal, no. Sino que, por ejemplo, lo que es la fruta ataca a la planta y disminuye la productividad de la planta, y también a la parte estética. Claro. Obviamente no puedes exportar una fruta que tenga cochinilla por la apariencia, digamos, que tiene, no tanto por lo que te haga, no te hace nada, pero sí estéticamente sí disminuye la producción. Si tuvieras que describir la cochinilla, ¿qué tamaño tiene? ¿Es perceptible a simple vista o necesitas un microscopio para poder observarla? Son pequeños, son animales muy chiquititos y tienen formas variadas porque tenés diferentes familias, diferentes grupos. Justamente en la clave te vas diferenciando en diferentes tipos de grupos, viendo qué es lo que estás observando en tu muestra. Y hay algunos que tienen caparazón, hay algunos que tienen forma como de algodón, que son blancuzcas, que son más con colores
amaderados. Por ejemplo, si vas a cualquier cítrico de la calle hoy, sacás una hoja, vas a ver muchos puntitos, muchos circulitos. Eso es una cochinilla, por ejemplo, que es muy típica de lo que es cítricos. Bien, y ahora hay un tipo de cochinilla que tiene uso industrial, por lo menos en algunos países. Sí, lo que es hace bastante tiempo se viene utilizando lo que es la grana cochinilla, que es la cochinilla, perdón, de la que se extrae el carmín acético, que es un colorante rojo que se utiliza muchísimo para lo que es cosmética, para lo que es el tinte, digamos, el color que se obtiene es el rojo, entonces para todo lo que es... ¿Tejidos también? Sí, ¿Telas? para tejidos. Bueno, antiguamente en los pueblos originales se utilizaba para la tinción de los tejidos y también hoy en día para la gastronomía y para lo que es cosmética también. ¿En qué país se sigue usando este tipo de cochinilla en especial para el tinte rojo? Actualmente en lo que es México, en Perú también son grandes productores, digamos, porque también las condiciones son favorables para la producción de este tipo de cochinillas, porque se encuentra fácilmente ahí, digamos. No tiene enemigos naturales como por ejemplo acá sí lo tiene. Brian, te pregunto cómo llegaste a investigar o por qué se te ocurrió investigar puntualmente la cochinilla y el daño que producen los cultivos. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegué a las cochinillas? Básicamente porque en lo que es la universidad entré a formar parte, que actualmente estoy formando parte de lo que es la cátedra de Diversidad Animal 1, y ahí conocí a mi directora de tesis, que es Lucía Claps. Ella ya viene trabajando con este tipo de animales y me presentó la oportunidad y bueno, es un proyecto muy grande y dentro de ese proyecto tenés muchísimas ramas y la verdad que me gustó, digamos, y bueno, y ahí empecé. Bueno, hay un trabajo de extensión, justamente nombrabas a la cátedra, que me parece fantástico destacar, que es ir a las escuelas, institutos penales y hacer conocer un poco de la biología, ¿no? Hay gente que no tiene oportunidad por ahí y que ustedes vayan les puede significar a veces despertar hasta vocaciones científicas, ¿no? Sí, básicamente lo que se quiere hacer con este tipo de actividades es sacar un poco de lo que es el ámbito científico hacia afuera, hacia el público general y dar a conocer puntualmente en la cátedra que pertenezco yo y la que hacemos este tipo de actividades, se da todo lo que son animales como pulpo, calamar, molusco, animales de mar, lombriz, etcétera, algunos que son más conocidos. Entonces lo que se hace es llevar los animales fijados, o sea, en frascos con alcohol y demás, para que puedan verlo, explicarle de qué se trata cada animal a un público general que capaz que no tenía ni pensado de seguir una carrera y tratar de cierta manera de despertar ese entusiasmo por lo que es la ciencia, por lo que es la biología. Entonces, básicamente es eso. Y también llegar a diferentes grupos sociales, como nombraba, por ejemplo, el tema de los penales, que capaz que nunca tuvieron la posibilidad de conocer un animal o saber que eso existía y también darle la oportunidad, digamos, de que puedan conocer, digamos. Y me interesa mucho eso. Cuando van a los penales, por ejemplo, y hablan con los internos, con los reclusos, ¿qué devolución tienen de cuando les hablan a ustedes desde el aspecto científico y todo este tipo de cosas tan interesantes que cuentan? La verdad que en todos los lugares que fuimos tuvimos una devolución muy linda, digamos, porque se interesan muchísimo con lo que ven, porque es algo que sale de lo normal. Claro. Por más que son animales, capaz que no tienen ni idea que existen, hay animales que son muy raros, que nunca los vimos, yo tampoco lo vi hasta haber entrado a la facultad o haber cursado la materia, y se le explica un poco de qué se trata, o por ejemplo, se trabajó mucho este año con chicos de áreas rurales en Raco, y por ejemplo con lo que es parasitología, y los chicos chiquitos, digamos, de jardín, de nivel primario, se entusiasmaban muchísimo porque vos les mostrabas algo, por ejemplo, un parásito, un bicho que ellos lo podían ver en su mascota, una garrapata que la puede tener el perro, un ciclo de vida como un parásito que lo tiene el animal, y ellos solo se memorizaban cómo el bicho sale, entra, cómo prevenirlo, y ellos mismos iban contándole a su familia, a su papá. Básicamente es despertar eso y que ellos solo se incentiven a seguir con la curiosidad, digamos. Qué lindo. Brian, ¿y te vas a dedicar a la investigación ahora que te recibas o te gusta enseñar? Porque vemos que esta experiencia con los chicos parece que también te ha movilizado un poco. Sí. Y de las dos cosas, digamos, porque básicamente, o como lo veo yo, de nada sirve hacer ciencia si no la puedes compartir o no la puedes divulgar, porque muere en un paper, digamos. Si vos tenés la posibilidad de llevar ese conocimiento, lo que vos estás descubriendo o estudiando a un público
y compartirlo es como que no tiene mucho sentido, y justamente creo que van las dos cosas de las manos. El investigar por un lado y también saber compartir lo que vos estás haciendo para que otras personas conozcan y llegan a la información. Claro, ahí queda el ciclo completo, Sí, sí. cierra Con esto- y perfecto. queda como, y la verdad es para que compartas también con la comunidad científica, porque está muy bueno lo que hacen, y en general seguramente muchos científicos verán este programa y tal vez se prenden en esto de seguir divulgando también como lo haces vos, en áreas muy vulnerables como es un penal, por ejemplo. Claro, y gente joven, ¿no? Sí, sí. Porque, Brian, Total. ¿tenés cuánto? 26. 26 Ah, años, ¿no? claro. Y ya van a los institutos penales, a los jardines, Sí. hablan con chicos. Y la experiencia internacional que han tenido en Bolivia, que también me pareció fantástica, ¿no? Sí, la verdad que fue una oportunidad muy linda, digamos, y poder haber representado a la Universidad Nacional de Tucumán ahí en Bolivia, en Sucre, junto a otros compañeros, otros amigos que nos hicimos ahora en el viaje de diferentes Disciplinas, ramas, ¿no? De todo digamos, tipo. ramas, y cada uno pudimos complementarnos, aprender de uno del otro, y la verdad que fue una oportunidad muy linda, digamos, y el saber transmitir, digamos, porque por ahí cuesta mucho el saber de qué manera llegar a la otra persona si no está en tu mismo rubro, en tu mismo ámbito. Eso también tiene muchísima importancia, digamos. ¿Ha comido comida con mucho picante en Sucre o nada que ver? Sí, con picante, jugos naturales. Está muy bien. Así que se extrañó bastante un poco la comida cuando llegamos acá, pero la verdad que fue un lindo viaje, se disfrutó muchísimo. Gracias, Ha sido un Brian. placer. Bueno, no se vayan, que ya llega la última parte de Ventana a la Ciencia.